Libros de texto gratuito en México. Segundo grado. Libro de proyectos de aula. Proyecto 8. Nombre del proyecto: Los sentidos de mi cuerpo. El propósito de esta aventura de aprendizaje es realizar un sensorama escolar, para experimentar con objetos y alimentos, para identificar cómo funcionan a través de los órganos, los sentidos del cuerpo. En la fase de introducción al tema, se realizarán las siguientes actividades. En comunidad de aula, escuchar lectura en voz alta de tu maestra o maestro del libro de nuestros saberes en la página 101 y contestar a preguntas orales. Con apoyo de tu maestra o maestro, leer en comunidad la página 104 del libro de proyectos de aula. De manera individual, realizar un dibujo de lo que sabes de los sentidos de tu cuerpo. En pequeñas comunidades, dialoguen sobre el dibujo que cada quien realizó y lo que saben y lo que quieren saber de los sentidos de su cuerpo. En comunidad de aula, responder qué sensaciones nos permiten los sentidos del olfato, gusto, oído, tacto y vista de nuestro cuerpo. En la fase de investigación, se realizarán las siguientes actividades. En pequeñas comunidades y con apoyo de la maestra o maestro, revisar las páginas 105 y 106 del libro de proyectos de aula, para identificar materiales que se utilizarán en la investigación y ponerse de acuerdo para conseguirlos y tenerlos preparados para su utilización. En pequeñas comunidades, tomar acuerdos para saber cómo responder las preguntas de investigación, relacionadas con los sentidos y las sensaciones que cada sentido percibe. Escribir los acuerdos tomados para realizar las actividades. En la fase de respuestas específicas, se realizarán las siguientes actividades. En pequeñas comunidades, realizar el experimento de la página 106 y 107 del libro de proyectos de aula, para responder a la pregunta de investigación: ¿qué el sentido del olfato, qué sensaciones me permite percibir? Al finalizar el experimento, de manera individual, registrar las respuestas a la pregunta específica en el cuaderno. En pequeñas comunidades, realizar el experimento de la página 107 y 108 del libro de proyectos de aula, para responder a la pregunta de investigación: ¿qué el sentido del gusto, qué sensaciones me permite percibir? Al finalizar el experimento, de manera individual, copiar la tabla de la página 109 del libro de proyectos de aula y completar la información. En reunión con un compañero, realizar el experimento de la página 109 del libro de proyectos de aula, para responder a la pregunta de investigación: ¿qué el sentido del oído, qué sensaciones me permite percibir? Al finalizar el experimento, con un compañero, reflexionar sobre la importancia del sentido del oído y anotar sus comentarios en el cuaderno. En pequeñas comunidades, realizar el experimento de la página 110 del libro de proyectos de aula, para responder a la pregunta de investigación: ¿qué el sentido del tacto, qué sensaciones me permite percibir? Al finalizar el experimento, en su pequeña comunidad, reflexionar sobre la importancia del sentido del tacto y anotar sus comentarios en el cuaderno. En pequeñas comunidades, realizar el experimento de la página 111 del libro de proyectos de aula, para responder a la pregunta de investigación: ¿qué el sentido de la vista, qué sensaciones me permite percibir? Al finalizar el experimento, con apoyo de un adulto, investigar en bibliotecas o internet información sobre los sentidos del cuerpo. De manera individual, copiar la tabla de la página 112 del libro de proyectos de aula, en el cuaderno y completarla con la información recopilada en bibliotecas o internet. En la fase de presentación de resultados, se realizarán las siguientes actividades. En comunidad de aula, organizar la creación de un sensorama, con los artefactos creados en los experimentos. En comunidad de aula, acordar el día que llevarán a cabo la exposición y hacer invitaciones a la comunidad escolar. En pequeñas comunidades, elaborar carteles para describir el nombre del artefacto, lo que permite experimentar y el órgano con el que se relaciona. El día de la exposición, pedir a los asistentes que mejorarían del sensorama escolar. En la fase de metacognición, se realizarán las siguientes actividades. En comunidad de aula, platiquen y respondan preguntas relacionadas con las dificultades y mejoras que se pueden hacer del proceso vivido en esta aventura de aprendizaje. De manera individual, escribir en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para identificar los órganos relacionados con los sentidos.